Ahora pasamos a Alicia Terada, todos los conocen, diputada por el Chaco, diputada nacional, y fue también una de las que ha trabajado fuertemente con los proyectos y los dictámenes de minoría que hemos presentado en la Cámara a nivel nacional. Bueno, yo creo que antes que nada agradecer a todos ustedes, a quienes han tenido la responsabilidad de la organización de todo esto, que no es un tema menor, y creo que es el tiempo oportuno. Así como tan brillantemente recién expusiera Adrián Pérez, esto ya fue anunciado, ya se habló de este tipo de prácticas fascistas que ya se venían realizando en Santa Cruz. Ese es el modelo que viene justamente a concretarse hoy con el último poder del Estado del cual quieren apropiarse. Porque cuando uno escucha la palabra democratización de la justicia, hasta le suena linda y hasta le suena atractiva, porque dice que es mejor que uno pueda tener un acceso fácil a la justicia, que la justicia sea más ágil, que se puedan obtener las sentencias más pronto, que nuestros jubilados no se mueran antes de obtener un haber digno, y sin embargo esto no es así, es todo lo contrario. Y lo grave del tema es que acá, con esta reforma, lo que se está haciendo es reformar la Constitución Nacional. Porque cuando uno dicta leyes inconstitucionales, lo que se está haciendo indirectamente es reformar la Constitución, y eso no se puede permitir. De ninguna manera podemos, como ciudadanos argentinos, como habitantes de este país, permitir que el Poder Ejecutivo haga lo que está haciendo. De hecho, que nosotros sufrimos lo que es hoy el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación ya no es el poder legislativo de la Nación. Hoy somos fedatarios porque damos fe de lo que la Presidenta quiere y de lo que la Presidenta quiere que se apruebe y se trate en el Congreso de la Nación. Somos una suerte de escribanía de gobierno, del gobierno de Cristina Kirchner. Entonces, como ya el Ejecutivo es de ella, el Legislativo también, porque con el famoso 54% se le dio una mayoría automática de la cual hacen uso y abuso y doy fe. Entonces, ¿qué queda? El Poder Judicial. El último resorte al cual puede acudir cualquier persona o ciudadano en reclamo de su justicia, en un reclamo de su derecho. Pero sin embargo, para eso articularon un paquete. Nosotros decimos paquete porque la verdad que nos quieren empaquetar, y lo que tenemos que hacer es desarmar el moño y el paquete y desnudar una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que todas estas leyes son inconstitucionales. ¿Por qué? El artículo 114 de la Constitución Nacional crea el organismo del Consejo de la Magistratura con dos funciones, como bien lo relató recién Adrián Pérez. Por un lado, seleccionar a los jueces, y por el otro lado, removerlos. Este mecanismo, que de acuerdo a la Constitución dice, tiene que tener un equilibrio entre quienes son los representantes políticos. ¿Quiénes son los representantes políticos? Los 3 senadores y los 3 diputados nacionales. Los representantes de los jueces de las 3 instancias, que es el otro poder involucrado, y los representantes de los abogados. Habla de equilibrio y de representatividad. ¿Qué significa esto? Que hay 3 estamentos: el estamento político, el estamento judicial de los jueces y el estamento de los abogados, que tienen injerencia en el vínculo y en la relación con el Poder Judicial. De hecho, que tiene que haber un equilibrio, y cuando hablamos de representatividad, hablamos de que cada uno de esos estamentos tienen que ser elegidos por quienes son sus pares. O sea, si son los jueces de las 3 instancias, tienen que ser los jueces de las 3 instancias los que los nombren. Si son los abogados del interior y de la capital, tienen que ser los abogados del interior y de la capital quienes elijan a sus pares. No por una boleta partidaria, no por una elección popular, en donde nosotros sabemos y nos consta que de planes sociales, subsidios, becas y demás, incluida nuestra maltratada asignación por hijo, hay 18.400.000 personas beneficiarias de ellos. Es fácil hacer el cálculo. ¿Por qué quieren el voto popular?
Porque saben que con un simple cálculo aritmético, de los 19 miembros que ahora van a ser, 13 van a ser de la mayoría y 6 de la primer minoría. Porque a su vez también hay una prescripción para todos los partidos chicos, porque le agregaron una cláusula que dice que para poder presentar lista tiene que haber una adhesión de 18 distritos, o sea, 18 provincias sobre las 24. ¿Cuáles son los partidos que tienen representación en 18 provincias sobre las 24? Entonces, el radicalismo y el PJ. El PRO no llega. El PRO no llega. Entonces, con esta cuestión es muy fácil entender esto. Y no solamente se desnaturaliza la Constitución, sino también la Ley Electoral Nacional, en cuyo artículo 33 dice claramente que los jueces no pueden ser candidatos. Y entonces, ¿cómo van a ir en una lista de un partido político? ¿Y cómo van a negar el sometimiento a ese partido político que lo lleva en su boleta, a la cual ellos también tienen que aceptar, inclusive la plataforma electoral que presentan? Entonces, esa independencia del Poder Judicial, que es la esencia de una república, de un sistema de equilibrio entre los tres poderes, directamente se ve destruida. Y esto es lo que hay que hacer, una militancia grande en la gente, porque la gente cree que el tema de la justicia es tema de los abogados o es tema que no le atañe. Pero ¿y cuando tenga que recurrir a la justicia, qué va a hacer? Porque fíjense que este paquete incluye, por un lado esto, que no es menor, por el otro lado las cámaras de casación, que es una instancia más. O sea, el jubilado va a tener que hacer el reclamo administrativo, primera instancia, segunda instancia, tribunal de casación y recién la corte. ¿Cuántos años van a pasar? Y para colmo, este paquete está atado con la desnaturalización de lo que se denomina las medidas cautelares. Yo creo que el ejemplo más claro de la importancia de una medida cautelar es un ejemplo reciente, el de la Sociedad Rural Argentina. Yo no digo si la Sociedad Rural Argentina tiene razón o no tiene razón. Lo que digo es que la Sociedad Rural Argentina compró esos predios en la época de Menem, que después la presidenta descubrió que parece que estaban atrasados en el pago, entonces directamente dictó un decreto por el cual declara la nulidad de la venta y dice que inmediatamente toma posesión del predio de la Rural. ¿Qué tiene que hacer la Rural? Y es lo que hizo, una medida cautelar de no innovar. Señores, no hagan nada hasta tanto la justicia dicte una sentencia definitiva, porque si la justicia demora 5 años, ¿qué pasa con estas medidas cautelares que ahora solamente van a durar 6 meses? 6 meses es nada en un trámite judicial, y lo sabemos bien nosotros que somos abogados. Entonces, lo que quiero decir que lo grave de esta medida cautelar es que retrotraen, supuestamente ellos que son tan progresistas, y copian una normativa de un decreto de Onganía del año 66, que es la famosa ley 16.986, que dice que contra el Estado vos no podés hacer ningún tipo de medidas cautelares de no innovar. Como si hubiera una diferencia entre la persona, el ciudadano común, y el Estado. Como si el Estado tuviera coronita, como acostumbra decir Cristina Kirchner. ¿Y entonces qué va a pasar? Realmente esto es gravísimo. Nosotros, en contraposición a esto, en nuestro dictamen, por supuesto que lo rechazamos. Rechazamos no solamente por violatorio de la Constitución y de los tratados internacionales, porque, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica garantiza la tutela judicial efectiva. ¿Qué quiere decir una tutela judicial efectiva? Quiere decir que ante un juicio, en el interés se resuelve el juicio, yo pueda establecer una medida que garantice mi derecho. Porque si no, a 5 o 10 años que termine el juicio, mi derecho va a estar totalmente invalidado. En el caso puntual de la sociedad rural, se hubieran hecho ellos una panzada, hubieran destruido todo, hubieran puesto Tecnópolis ahí. Ejemplo. ¿O no? Sí. Es así. Sí. Porque es la manera como se manejan ellos. No interesa si esa sociedad rural, si esa construcción, si tiene historia, si tiene valor. No, no importa. Van por todo. Y van por todo realmente. Sí. ¿Me permitís una sugerencia? Sí. Con respecto a lo que decían los beneficiarios.
Viste que se legisló la ley de los empleados rurales, los Sí, obreros rurales. sí. Ahora está saliendo los directivos del ANSES a la zona rural, porque me consta, porque me lo han dicho clientes, que le están ofreciendo la jubilación a los 57 años sin pagar un peso, solamente con testigos que acrediten que trabajaron 25 años hasta el 99. Entonces, y están buscando los clientes del ANSES, Así es. están yendo a la zona rural. No, por eso, o sea, lo que hacen realmente no tiene nombre y creo que esto es importante. Es importante entender el porqué. Nosotros teníamos un proyecto de medidas autosatisfactivas que las tenemos incorporado en nuestro código en el Chaco, que permite que el juez, ante una situación de hecho en donde se ve una gruesa violación por parte del Estado, directamente da la orden judicial para que se revierta esto. Esto, por supuesto, duerme el sueño de los justos en el Congreso de la Nación. Una cosita más quiero decir, ¿no? Y me gustaría contar una anécdota, ¿Qué pasó? pero que realmente tiene ribetes preocupantes. Cuando estábamos en las comisiones, terminado el escuchar a los constitucionalistas, los representantes de los colegios de abogados, la presidenta de la comisión, la diputada Diana Conti, a viva voz, sin darnos el texto, introdujo un montón de modificaciones previa lectura de una carta que mandó el presidente de la Corte, Lorenzetti, para que se tome conocimiento de una nota que iba firmada en este caso por el presidente de la Junta de Cortes, que son la Junta de las Cámaras Federales de todo el país, que se habían reunido 10 días antes, en donde ellos habían emitido un comunicado preocupados por la situación de estos proyectos que estaban en tratamiento en la Cámara. La verdad es que cuando nosotros leímos la nota, firmada primero por Lorenzetti, que solamente se limitaba a mandar la nota, y después la nota de Hornos, nos llegó a la memoria de que en el mismo avión que yo viajaba la presidenta de la Cámara Federal de Resistencia, y que decía que se iban a juntar y que iban a emitir un dictamen, una nota, digamos, con la preocupación por parte de ellos. Lógico, la nota presentada y firmada por todos los presidentes de todas las cámaras federales nacionales no era la misma que acompañaba el presidente de la Corte. Porque le faltaba un párrafo. ¡Qué casualidad! Los párrafos que contenía la nota referían al presupuesto, al nombramiento de personal, al manejo de las inversiones, al manejo de las obras de infraestructura, pero no hablaban de un punto, que el punto que más le preocupaba a los presidentes de todas las cámaras federales del país era, por un lado, la modificación y la inconstitucionalidad de la conformación de este nuevo Consejo de la Magistratura, y la otra es la modificación que de una mayoría agravada de 2/3 se cambiara a una mayoría absoluta de la mitad más una. Y que, como le dije, en el juego de los 13 y 6, ya sabemos quién tiene la mayoría absoluta. Entonces, ellos estaban preocupados porque decían que eso generaba para ellos una incertidumbre sobre la independencia del Poder Judicial, la libertad de conciencia para poder sentenciar de acuerdo a la Constitución y a las leyes, y no de acuerdo a la presión política del gobierno de turno. Esto es lo que yo quiero comentarles, porque quizás algunos de ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, en la sesión del Congreso, en donde la diputada Elisa Carrió denunció esto, que no fue desmentido por la Corte. La Corte se limitó a decir, nosotros mandamos la nota de lo que nos presentó el doctor Hornos, que es el presidente de esta Junta de Cámaras de Apelaciones. Así que no desconoció la existencia de ese párrafo que se omitió. Nadie salió a aclarar sobre este tema, pero la verdad es que crea un manto de duda en el sentido de que en las modificaciones a la ley del Consejo de la Magistratura se introdujeron
todas esas, o sea, se eliminaron todo lo que antes el presupuesto iba a manejar el Consejo, se le devolvió a la Corte, se le devolvió a Corte el manejo del personal, la elección del personal y todo este tipo de cosas. Entonces me parece que esto no es un tema menor. Y quisiera, otra cosa más, no es que quiera hacer alarmista, perdón, pero una cosa más quiero comentarles. En la provincia del Chaco, yo soy del Chaco, mi gobernador tendría que decir, aunque yo no lo voté, el gobernador Capitanich ya está hablando de estas modificaciones. Ya el presidente de la Cámara de Diputados, que por supuesto es kirchnerista, ya está hablando de la posibilidad de replicar este modelo del paquete de democratización de justicia para aplicarlo en la provincia, que seguramente va a tener otros ecos en otras provincias kirchneristas para hacer lo mismo. Lo cual quiere decir que por un lado no solamente va a ser la justicia federal, sino que nos vamos a encontrar que en la justicia de nuestra propia provincia todo esto se va a replicar. Y si bien es cierto que reconocemos que nuestra justicia es lenta, que merece un montón de críticas y de mejoramiento, no es con estas medidas que se va a mejorar, al contrario. Tengan presente entonces que estas medidas implican, por un lado, una reforma indirecta de la Constitución, que se están dictando leyes que son inconstitucionales y que el control de constitucionalidad de estas leyes la sigue teniendo el Poder Judicial. Y que por favor hagamos militancia en este aspecto para que se pueda entender la importancia de esto, porque está en juego la República. Y la verdad que quisiera destacar el enorme trabajo que realizó todo el equipo de asesores nuestros y también la diputada Elisa Carrió, porque ella viene denunciando esto hace muchos años. Habló de una matriz patrimonialista y mafiosa y corrupta que la verdad es que ahora sí se está poniendo al tapete. Entonces, no nos olvidemos que estas próximas elecciones legislativas son un anticipo o un punto importante para el 2015. Así que por favor, pongámonos con todo para poder militar esto, para hacer tomar conciencia y repliquemos en todos lados, aunque sea el boca a boca en algunos lugares en donde a lo mejor no podamos ir a través de los medios. Nada más, muchas gracias.